Vamos a empezar un nuevo tema en este curso de programación en C. Un tema muy importante que es la modularización. Siempre digo que todos los temas son importantes, pero es porque es así, digamos. Ningún tema es no importante y si lo fuera quizás no lo daría en un video, digamos, o se los dejaría para que lo lean por ahí. Pero la mayoría de los temas que vamos a cubrir en este curso son muy importantes. Y ahora es el turno de la modularización. Y vamos a ver qué es. En este video, una parte introductoria a lo que es la modularización. A la hora que nosotros veníamos ya en los videos previos desarrollando programas, creamos programas simples, digamos que no tenían mucha complejidad, parecían como programitas de juguete o muy académicos, muy educativos. Pero se nos pueden presentar los siguientes problemas. Tener que crear programas grandes y complejos. Es decir, programas que tengan no 10, 20, 30, 40 líneas de código, sino que tengan miles y miles o cientos de miles de líneas de código. Entonces es muy complicado, ¿sí? Por cómo veníamos haciendo nuestros programas, todo en el main, todo el código en la función main, es muy complicado hacer programas grandes y complejos. Surge otro problema, la problemática de la repetición de código. A lo largo que fuimos haciendo ejercicios, y el último ejercicio práctico que hicimos hasta ahora, se habrán dado cuenta que había mucho código, a veces repetíamos mucho código, que lo podríamos haber escrito una vez y haberlo usado. En los videos o en los ejercicios que hicimos no nos costaba mucho porque eran, digamos, código que eran 2, 3 o 4 líneas de código que se repetían. Pero imagínense un programa científico, por ejemplo, un programa bien grande, por ejemplo, que hace muchos cálculos matemáticos. O supónganse el programa que está, el software que está a bordo de un cohete que manda humanos al espacio, a la estación espacial, por ejemplo. Son programas con posiblemente millones de líneas de código y mucho de esa línea de código quizás se repita. Y pongámosle que tenemos una parte de esa línea de código o de ese programa que ejecuta un cálculo científico, un cálculo muy complejo, ¿sí? Que tiene muchos cálculos. Y que esa función o esa parte, digamos, bueno, ya les dije función, pero esa parte del código, pongámosle que hace ese cálculo, tiene 500, 1000 líneas de código. ¿Se imaginan si yo en un programa, en un momento tengo que usarlo, después en otro momento que yo no sé cuándo lo voy a volver a usar, pero tengo que usarlo y así, o sea, lo tengo que usar varias veces? Imagina tener que escribir esas 1000 líneas de códigos todas esas veces que yo lo voy a necesitar. Y no estamos hablando de meterlo dentro de un ciclo, porque eso es distinto. Estamos hablando de no saber cuándo lo necesito usar, porque bajo determinados eventos ese cálculo científico se tiene que disparar o se tiene que ejecutar. Entonces, imaginen tener que hacerlo, esas 1000 líneas de códigos muchas veces, nos volveríamos locos. Otra es el código poco legible. Es decir, ¿qué es la legibilidad? Es que no se entienda el código. Al hacer todo un choclo, todo digamos, un super testamento de un código súper largo, en una sola función main, mucho código que se repite, y se vuelve un código poco legible, es decir, no lo entendemos, es difícil hacer el seguimiento de qué puede hacer ese código, ¿sí? Y por último, mantenimiento, ¿sí? Los software siempre se tienen que mantener porque la tecnología avanza y el software se va quedando obsoleto, entonces se le tiene que hacer mantenimiento, actualizaciones, corregir errores. Y esto en un programa que es, digamos, todo, digamos, lo que se conoce como, creo que es una monofunción, un monoarchivo, es decir, toda una sola función, todo en un solo archivo, es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado, entonces es otra de las problemáticas que surge. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? A través de la modularización. ¿Y qué es esto? Previo, ¿sí? Al ver todas estas problemáticas, surge lo que es la técnica del divide y vencerás, o divide y, los españoles creo que lo dicen de otra manera, pero es la de divide y vencerás, ¿sí? Divide y reinarás, creo que la otra. ¿Qué consiste esta técnica del divide y vencerás? En separar la resolución de un problema grande, se descompone en módulos, es decir, se descompone en partes más chiquitas, ¿sí? Como ven en la imagen, yo tengo los ladrillos Lego, digamos, y el que está en el centro es el más grande, en realidad es, creo que el que está a la izquierda abajo es el más grande. Entonces yo, para lograr construir eso, yo tengo módulos, tengo partecitas más pequeñas que son las otras piezas,
que yo en conjunto las puedo ir agrupando para resolver el problema más grande. Entonces, la resolución de un problema muy grande se descompone en módulos. Estos módulos se pueden dividir en submódulos, es decir, en más módulos. ¿Y hasta cuándo yo voy a dividir? Porque no puedo dividir indefinidamente. Yo voy a dividir hasta que ya no pueda dividir más, es decir, hasta que lo que yo obtengo de esa división es una actividad básica, ¿sí? Luego estos módulos, lo que va a pasar es que se pueden ir fusionando y conectando junto a otros módulos. Como vemos en la imagen, se van a ir conectando las piezas entre sí, van a ir enchufando, van a ir conectándose hasta armar el gran problema general. ¿Y qué son estos módulos? ¿Sí? Los módulos son las partes del problema son partes del problema que van a resolver un subproblema. ¿Sí? Es decir, cada módulo se va a encargar de resolver una partecita del problema general. Si yo tengo un problema súper grande, que por ejemplo tiene que calcular números primos, entonces un modulito solo se va a encargar, por ejemplo, de calcular números primos. Otra partecita se va a ocupar de determinar cuál es el menor de todos los primos, por ejemplo. Entonces, cada módulo va a resolver un subproblema, una subtarea. Cada módulo tiene una tarea bien definida. Yo no voy a poder tener módulos, que ya lo vamos a ver más adelante, que hagan muchas tareas, porque en ese caso significa que ese módulo se puede dividir aún más. Si yo tengo un módulo que hace muchas tareas, determina primos, también determina pares, también determina menores, significa que ese módulo no lo dividí lo suficiente, es decir, lo puedo dividir aún más. Entonces cada módulo tiene una tarea bien definida. Por ejemplo, como digo, determinación de primo, determinación de pares, cálculo del menor, o por ejemplo, cálculo de las raíces cuadradas de una ecuación. Por ejemplo, ¿sí? Son tareas que tienen bien definidas, que yo las puedo decir así, digamos, de una, ¿sí? La tarea que hace un módulo. Los módulos pueden ser usados por otros módulos. Yo los módulos los puedo conectar entre sí, se pueden comunicar entre sí para resolver su problema. Yo, por ejemplo, el módulo de determinación de primo, por ahí, no sé, necesita el módulo de determinación de pares por cualquier cosa, digamos, aunque sea raro, pero le estoy poniendo un ejemplo. O el módulo, por ejemplo, le digo, el de cálculo de raíces cuadradas puede usar el módulo de cálculo de raíces lineales. Tenemos 1000 posibilidades. Entonces, todos estos módulos se van a ir conectando entre sí, van a ir colaborando, ¿sí? Como un trabajo en equipo, para ir resolviendo el problema mayor. Y como digo, un módulo se puede comunicar con otro. ¿Y cómo va a ser para comunicarse? A través de lo que se conoce como una interfaz de comunicación, que debe estar también bien definida. ¿Qué es esto de la interfaz de comunicación? Y acá le puse un ejemplo con una imagen. La interfaz es cómo se van a comunicar los módulos, porque un módulo, es decir, se tienen que entender entre sí. Yo no puedo, digamos, enchufar cualquier módulo. Entonces, digamos, esta imagen de los enchufes es como que una interfaz es como el enchufe, la forma del enchufe que tiene, por ejemplo, un módulo, ¿sí? Entonces, el enchufe tiene lo que son los huequitos, lo que es el enchufe hembra, y tiene después lo que yo enchufo, que es el enchufe macho. Entonces, yo no puedo enchufar, no puedo hacer coincidir un enchufe que no está hecho para ese enchufe hembra, digamos, ¿sí? Para lo que es el toma corriente. Por ejemplo, yo no puedo enchufar lo que es... a ver, esperen. Ahí. No puedo enchufar lo que es este enchufe, por ejemplo, meterlo en este, por ejemplo. Porque no coinciden, porque sus patitas son distintas, porque tienen diferente interfaz. Es decir, la interfaz es este medio de comunicación, lo que necesitan los módulos para recibirse, los datos de entradas y los datos de salidas, ya se lo voy adelantando. ¿Qué espera un módulo recibir de otro? Por ejemplo, un número que diga si es primo o no. ¿Qué espera ese módulo? ¿Qué le tengo que pasar a ese módulo para que funcione el número en sí? Entonces los módulos tienen que como enchufarse entre sí, tienen que coincidir entre sí para ser llamados. Existe una interfaz de comunicación, ¿sí? Entonces se lo traté de ejemplificar esto con los enchufes porque en el mundo hay diferentes enchufes. Algunos se pueden conectar con otros, pero la mayoría no. Entonces tiene que haber una interfaz bien definida en la cual diga cómo se van a conectar los módulos entre sí y cuáles son los requisitos para que un módulo llame a otro. Bien. Y por último, existen dos tipos de módulos. Lo que son las funciones y los que son los procedimientos. Tenemos esa clasificación, que ya lo vamos a ver en este video, se los voy a explicar mucho. A cada uno le vamos a hacer un video correspondiente de qué es una función y qué es un procedimiento.
Por último, veamos cuáles son las ventajas de modularizar un programa, de separarlo, ¿sí? Por supuesto, una de las principales es la reutilización de código, ¿sí? Vamos a desarrollar código en menos tiempo y en menos esfuerzo. Esto que yo le decía, por ejemplo, de este software para el cohete, que tiene que hacer muchas líneas de código, por ejemplo, 1000 líneas de códigos. ¿Qué tal si nosotros esa 1000 líneas de código la modularizo, la hago en una función o en un procedimiento, es decir, como que la empaqueto en un módulo, y yo ese módulo lo puedo utilizar tantas veces como yo quiera? Entonces, ¿qué logré? Programar una sola vez esas 1000 líneas de código y después con una simple línea de código, con una llamada a ese módulo, que ya vamos a ver cómo se hace, invoco a ese módulo y le digo, che, necesito que me hagas este cálculo. Entonces no volví a escribir esas 1000 líneas de código, simplemente empaqueté esas 1000 líneas y puedo reutilizarlas las veces que yo quiera, ¿sí? Por supuesto, el mantenimiento de los programas. Se hace más fácil hacer una traza, un seguimiento de dónde ocurren los errores, de dónde está fallando un programa, de dónde tengo que tocar si quiero actualizar algo. Mejor modelización de los problemas. ¿Qué es esto de la modelización? Es decir, que se representa mejor lo que es el mundo real. Generalmente los programas modelan una situación del mundo real. Entonces, al hacer programas modulares, con funciones, procedimientos, tengo un mejor entendimiento y se adapta mejor, digamos, se modeliza mejor, representa mejor la realidad ese programa. Ese programa. Y por supuesto la mayor legibilidad, que decíamos, se entiende mejor el código, yo lo puedo entender mejor, otros programadores que agarran mi código lo van a poder entender mejor, y entre millones de otras ventajas que puede tener esto de la modularización. Así que hasta ahora vimos todo lo que era la introducción de lo que son los módulos, la modelización y esto tan importante que es lo del divide y vencerás. Dividir mi programa en submódulos, subproblemas, tanto como yo pueda, y cuando ya obtuve muchos subproblemas, ir conectando estos subproblemas que vayan trabajando entre sí, vayan trabajando en equipo, e ir subiendo, digamos, es como empiezo en la punta de una pirámide y termino en la base. La base sería como todos los subproblemas que yo dividí. Y a partir de esa subbase de vuelta voy escalando, voy juntando todos esos subproblemas y hasta que llego a la resolución del problema más grande. De esta manera es mucho más sencillo, mucho más fácil programar grandes software, grandes programas que hacen muchas cosas. Así que en los próximos videos nos vamos a meter ya más en la práctica, no tanto en la teoría. Si bien queda algo de teoría, lo que son las funciones, los procedimientos, los tipos de cómo se declara esta interfaz de comunicación, ¿sí? Cómo se van a comunicar estos enchufes que yo decía, cómo yo digo que este enchufe tiene que ir con este otro enchufe, ¿sí? Pero bueno, a partir después de esa teoría ya nos vamos a meter más en lo que es la práctica.